desde nuestro punto de vista, son muchos los cambios a los que han tenido que adaptarse todas las empresas agroalimentarias con motivo de la irrupción de la pandemia del coronavirus, y seguramente serán muchas más también las que tendremos que adaptarnos en el futuro. Pero sin duda, si algo ha demostrado el sector agroindustrial andaluz en estos tiempos, ha sido la capacidad de adaptación y la capacidad de mantener su capacidad productiva ante unos picos de demandas, además, que han sido absolutamente de récord. Con lo cual, pues eso ha demostrado la fortaleza de nuestro sector, la importancia de esa soberanía alimentaria que tanto se habla y que Andalucía disfruta con creces. Y ha sido un claro ejemplo de industria moderna y que se ha sabido adaptar a estos cambios en las circunstancias. La idea del webinar de hoy es pues hacer un intercambio de experiencia de cómo se han adaptado las empresas, nuestras empresas, qué dificultades han tenido a la hora de esta adaptación y la implementación de medidas para la lucha contra el COVID, para evitar las infecciones y para asegurar la máxima higiene. Y la idea en este sentido es que sea también pues, muy participativo este webinar. Y también contaremos con el apoyo del bufete asesor del Andaluz, que es Montero Aramburu, que nos va a contar pues, también implicaciones legales que está teniendo todo este proceso para nuestras empresas, cómo ha habido que adaptarse, cómo ha afectado al normal funcionamiento de las empresas, y también un aspecto muy importante que nosotros creemos que va a tener mucha implicación en nuestras empresas, que es también la ley de la cadena alimentaria, que ya nos contará también Montero Aramburu, que hay algunas novedades de aquí a poco, seguramente para agosto. Pues es por mi parte nada más. Muchas gracias por venir y paso a presentar a los panelistas de hoy. Contamos con nosotros con Juan Carlos López Rueda, gerente de Postres Montero Alimentación, empresa asociada del Andaluz, con Diego Canal, director de Recursos Humanos de Ubago Group, con Ana Beatriz Gamero, directora del Departamento Mercantil de Montero Aramburu Abogados, y con Esperanza Borrero, abogada asociada senior del Departamento de Derecho Civil de Montero Aramburu. Por mi parte nada más, muchas gracias. Estaré aquí para poder atender y coordinar vuestras preguntas que podéis hacer a través de la aplicación de preguntas y respuestas de Zoom. Y por mi parte, pues paso ya a dar la palabra a Juan Carlos López Rueda para que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia de ellos en la adaptación a las circunstancias nuevas derivadas del coronavirus. Muchas gracias a todos y Juan Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación al Andaluz. Me estreno como ponente en webinar, como comentaba. Espero que sea amena y que, sobre todo, que no se aburra. Pero básicamente lo que voy a intentar es explicar pues cómo nos ha ido a nosotros en esta experiencia nueva que nadie está preparado y poco más. Entonces, pues bueno, como bien sabemos todos, de repente un virus que parecía que no iba a ser nada, parecía que era un poquito más que la gripe, pues se convierte en un virus letal hasta el punto de que prácticamente de un día para otro nos tenemos que encerrar en casa con todo lo que ello supone. Desde nuestro punto de vista, pues aparte de esta crisis sanitaria, pues hemos tenido que seguir acudiendo a nuestro puesto de trabajo y ha tenido un componente psicológico emocional que desde las empresas, pues bueno, hemos intentado gestionar de la mejor manera posible. Como experiencias, pues bueno, si nos centramos puramente en el tema preventivo, pues en los primeros días de marzo, dentro de nuestro grupo de empresas, del grupo Postres Reina, del cual formamos parte, se pusieron en marcha acciones dirigidas a la prevención, siendo en esa primera semana cuando elaboramos la primera de las formaciones para los trabajadores enfocada en dos puntos fundamentalmente: el conocimiento del virus, lo que se sabía hasta esa fecha, centrándonos pues en síntomas, modos de transmisión y, lo más importante, formas de prevenir, porque al final lo que pensamos que este virus está en manos de cada uno, es decir, lo bien o lo mal que salga todo esto está en manos de cada persona, y lo bien o lo mal que lo hagamos en cuanto a la prevención.
Se elabora también la nueva instrucción de trabajo para el departamento de limpieza, de manera que había que incidir sobre todo en los elementos donde más de un trabajador pues tocaba superficies, pomos de puertas, barandillas, etc. Esto es lo primero que se da esquemáticamente hasta lo que se sabía, donde, por ejemplo, pues se decía que había que mantener 1 metro en la distancia de seguridad, síntomas como eran, en fin, en definitiva, pues bueno, una primera aproximación de lo que se nos venía, que, bueno, que en principio, como decía, parecía que no era tan grave. En la segunda semana, que parece que esto empieza a ponerse un poquito más serio, se genera y se crea un comité extraordinario dentro del grupo Postres Reina y se comienzan a implantar medidas un poquito más serias, por decirlo de alguna forma. Bueno, recomendaciones de higiene y sociales, no viajar, pasillos unidireccionales, aquí pongo algún ejemplo. Una nueva instrucción de limpieza donde se aumenta la frecuencia en la limpieza. Un test escrito para personal interno donde se le preguntaba básicamente pues, si había viajado fuera, si tenía síntomas y demás. Y también un test para todo el personal externo que tendría que acceder imprescindiblemente a nuestras instalaciones por tema de mantenimiento u otras cuestiones. Uso de mascarilla en toda la empresa. Aquí sí que es verdad que nosotros tenemos una pequeña ventaja porque desde la gripe había... pues nosotros en lo que es la zona de producción se utilizaba mascarilla, con lo cual lo único que hubo que hacer es extenderlo a la zona de oficina. Y por suerte tuvimos la suerte también que nos acaban de llegar un pedido de mascarillas, con lo cual hemos tenido suministro suficiente para poder pasar estos meses tan complejos. Eliminamos los accesos por huella, pasándolo a hacerlo a través de tarjeta. Intentamos reducir al máximo el acceso a las instalaciones de personal ajeno. Intentamos que el personal comercial trabajara en casa, así como dentro del personal de administración, pues todas aquellas personas que necesitaban trabajar desde casa porque había un tema de conciliación familiar, sobre todo por el tema de los niños pequeños y los colegios que estaban cerrados, pues bueno, hemos dotado de portátiles y ordenadores para que pudieran hacer su trabajo desde fuera de casa. Mantener la distancia mínima, que a partir del 11 de abril, ahora lo comentaré, se cambia a 2 metros, pero en un principio se decía que era 1 metro. Se multiplicaron por 3 los dispensadores de gel desinfectante en toda la fábrica, que ya teníamos, pues, como decía antes, al ser empresa de alimentación y sobre todo desde la gripe A, pues estaban instalados y se quedaron, y ahora lo que hemos hecho es multiplicar por 3. Establecimiento de prioridad en paso en situaciones o en ubicaciones en las que no se puede establecer un recorrido alternativo, por ejemplo, por las escaleras, pues una pequeña señal donde se establece que hay que dejar bajar antes de subir. Y luego en la sala de reuniones, pues cartelería en las sillas para asegurar que se cumple la distancia de seguridad. Control de temperatura, de todo aquel que tenía más de 37,5 inmediatamente se iba a casa. Sí que tengo que decir que, bueno, al principio lo estábamos registrando, pero rápidamente cuando salieron las noticias que no se debía por temas de protección de datos, pues se destruyeron todos los registros y a día de hoy no se hace ningún registro. Escalonar entradas de personal y salidas, el comedor, bueno, a decentarlo y reducir su aforo. Y estos cuestionarios que decía al principio que tenían que rellenar el personal que entraba de fuera, pues lo hemos ido adaptando, en el cual, pues bueno, conforme iba evolucionando la pandemia en las zonas de riesgo, pues se incluían para asegurar que las personas que iban a entrar, pues bueno, no habían estado en esos lugares de riesgo. Y como siempre, pues hemos estado haciendo una labor bastante intensa de comunicación a los trabajadores, pues que está muy bien, que aquí hacemos las cosas y se ponen los medios, pero que en casa y en la vida social tenemos que intentar hacer lo mismo. Y luego pulverizar con desinfectante todos los paquetes que llegaban por agencia. Se elabora un plan de contingencia donde se decide, pues evidentemente no podemos hacerlo de otra manera, continuar con la actividad normal y extremando medidas. Se elabora un análisis de riesgo conjuntamente con nuestro servicio de prevención. Se establece que cuando un trabajador presenta síntomas, pues tiene que irse a casa y llamar a los teléfonos que había habilitado en cada una de las comunidades autónomas.
Tengo que decir que, bueno, sí que es verdad que hemos tenido algunos casos de síntomas, pero no hemos tenido ningún positivo. Y luego, pues bueno, que nos tengamos informados, en definitiva, a toda la empresa, porque al final era una preocupación, ¿no? Porque si hubiera salido algún positivo, pues había que empezar a analizar con quién había estado en contacto y ese tipo de cosas que, bueno, hubiera sido bastante complejo a nivel de elaboración e investigación, pero sobre todo a nivel emocional, porque al final es un tema delicado. Se decide, por supuesto, que continuamos con la producción, como decía, pero tenemos que establecer prioridades. Si hacía falta, como así ha sido, reforzar la plantilla, pues se añaden un test, un cuestionario para saber un poco más zona de residencia, si había tenido personas con síntomas. Establecemos un grupo de productos prioritarios a fabricar, porque pensamos, a ver, si al final hay una parte de la plantilla que está contagiada y no puede venir, no podemos sustituir, tenemos que tener claro qué productos debemos fabricar y qué no. Y a su vez de estos mismos productos se incrementa el stock mínimo porque también había una incertidumbre de si podían haber escasez de materias primas, de envases de embalaje. Estas medidas, pues bueno, han ido evolucionando, modificándose conforme se ha tenido mayor información. Y, por ejemplo, una guía que elabora el Ministerio de Buenas Prácticas en los centros de trabajo, que aparece el 11 de abril, pues hace que, por ejemplo, la distancia de seguridad aumente a 2 metros, lo cual supone que tenemos que dar una nueva formación. A su vez, en las primeras semanas de abril se constituye el comité de crisis del Grupo Postres Reina, se reúne diariamente, incluyendo sábado y domingo, donde vamos informando cada uno de los gerentes de las empresas la situación de nuestra plantilla. Actualmente se ha disuelto, afortunadamente, porque no hay casos, pero seguimos alerta y si hay algún caso, pues tendremos que informar y hacer un seguimiento. Como decía, pues bueno, a raíz de la aparición de la guía de buenas prácticas el día 11 de abril, donde aparece sobre todo que el aumento de la distancia de seguridad a 2 metros, pues bueno, hay que hacer unas pequeñas modificaciones, dotar de un nuevo equipo de protección individual, en este caso eran pantallas protectoras, que también tengo que decir que nos costó Dios y ayuda comprarlas, pero bueno, lo conseguimos comprar y se le dotó a los trabajadores de dicho EPI. Y bueno, al final, aparte de todas estas medidas de implantación, bueno, ha habido un trabajo psicológico. Es difícil de explicar porque la verdad es que como gerente he tenido que hacer bastantes charlas y bastantes conversaciones para tranquilizar al personal, pero también ha habido pues bastantes momentos y actos y acciones espontáneas por parte de los trabajadores. Aquí pongo un ejemplo totalmente espontáneo donde las chicas de administración, pues bueno, les ponen unos carteles a sus compañeros de producción, bueno, que la verdad es que es digno de elogio. Porque al final han sido momentos de incertidumbre, de mucho darle vuelta a la cabeza, mucho miedo, que hemos podido salvar, sobre todo gracias a la unión de cada uno de los que formamos parte de nuestras empresas. Y bien, ¿y ahora qué? Ahora la verdad es que vemos un escenario que, si bien es cierto, las cifras de contagio y de muertos pues se van suavizando, también vemos un riesgo. Es decir, ahora vamos a volver a salir a la calle, volvemos a los restaurantes, bares, playas, pero esto no ha terminado, con lo cual lo que queremos ahora precisamente es reforzar la formación y la información de nuestros trabajadores en base a pues, nuevos cursos internos, cursos elaborados por nuestro servicio de prevención, que la verdad que hay que decir que se están poniendo muy al día y están poniendo mucho empeño en que esto no se olvide, y la elaboración de cartelería propia para recordar a todos nuestros trabajadores que esto no ha terminado, porque bueno, si se cumplen las expectativas puede ser que venga un rebrote, ojalá que no, en otoño, y debemos de conseguir que esto se automatice. El gran reto, pues bueno, para nosotros hasta que llegue la vacuna no nos queda otra que aprender a vivir con estos nuevos condicionantes en nuestro día a día, tanto personal como laboral, porque tenemos que seguir funcionando. Al final nuestra obligación es seguir trabajando, generar empleo y riqueza a nuestro país y de alguna manera intentar minimizar los efectos negativos que desafortunadamente estamos teniendo en nuestra economía.
Así que, pues nada, mucho ánimo a todos y muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido de ayuda y, por supuesto, a la espera de cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos, por la exposición. La verdad es que es muy, muy interesante. Si os parece, agrupamos al final de todas las preguntas, que recuerdo que pueden ir haciendo a través del chat o de la aplicación de preguntas y respuestas. Y damos paso a la siguiente exposición, que va a ser por parte de Diego Canal, director de Recursos Humanos de Dubao Group. Diego, cuando quiera, muchas gracias. Sí, muy buenos días o buenas tardes ya prácticamente. En primer lugar, agradecer a Andaluz pues, lo que es esta invitación. A nosotros siempre es un honor poder participar. Y también, bueno, pues agradecer a todas las personas que están hoy también participando en esta mesa, ¿no? Nosotros, bueno, somos el Grupo Vago. Para la gente que no nos conozca o no nos conozca mucho, pues somos una empresa. Voy a intentar poner aquí ya la pantalla. Aquí la presentación. Vale, lo veis, ¿verdad? No sé si lo veis. Se ve perfectamente, Diego. Perfecto, vale, perfecto, muy bien. Pues nada, os decía que nosotros somos el Grupo Vago, somos una empresa del sector alimentario y una empresa que dentro de su actividad principal está todo lo que es la elaboración y todo lo que es la transformación de productos del mar, ¿no? Trabajamos varias divisiones, como pueden ser los ahumados. Somos interproveedores, como sabéis, de Mercadona, principalmente en este tipo de productos, pero también trabajamos todo el tema de bacalaos, salazones y conservas. Lo que vamos a comentar, o un poco lo que os quería comentar, es esa experiencia que hemos tenido desde marzo para acá, un poquito antes, y vais a ver que muchas de las cosas que vamos a comentar o que os voy a comentar, pues coinciden de pleno con la exposición que nos ha hecho Juan Carlos hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar poner esto. Aquí estamos. Vale, perfecto. Bueno, pues os voy contando. Bueno, nosotros más o menos a finales del mes de febrero, cuando ya estábamos viendo un poco por dónde transcurrían, cómo estaban sucediendo los acontecimientos, lo que planteamos a la Dirección General y al Consejo de Administración era, como no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, establecer lo que llamamos niveles de actuación. No sabíamos si esto iba a durar poco, si esto iba a ser una gripe o al final una variante de esa gripe, pero en aquel momento sí es cierto que nadie pensaba que podíamos llegar a las cotas de mortalidad y demás a las que lamentablemente hemos llegado. No obstante, en previsión, en el mes de febrero, finales de febrero, pues lo que se optó, y así lo aprobó nuestro Consejo de Administración, fue crear un sistema de niveles. Es decir, oye, pues mira, vamos a establecer una serie de niveles de actuación que contendrá lo que será una serie de acciones, bueno, pues acciones que estén adaptadas a cada uno de esos niveles y a cada una de esas situaciones que se pueden producir, ¿no? Nuestro objetivo, como veis en la presentación, era, sobre todo con esto, proteger a nuestros empleadas, era fundamental, la salud de nuestros colaboradores era básico en todo esto, garantizar la actividad productiva y, por tanto, todo lo que es la cadena de suministro, no dejar desatendido a ninguna de las superficies ni centros comerciales ni a ninguno de los clientes que nosotros trabajamos. Lo decían el otro día y es verdad, esta crisis no hubiese sido igual si realmente el ciudadano, la población, hubiese visto carestía o faltas de producto en los lineales. Ahí hubiésemos tenido un verdadero problema y probablemente estaríamos hablando hoy de otra cosa en nuestro país, ¿no? En nivel general. Pues ya os digo, establecimos a partir de ese momento 3 niveles de actuación, los representamos como un semáforo, si veis, y se trata de 3 niveles de actuación que iban en función de la evaluación, de la evolución y el recrudecimiento de la pandemia. Eran niveles que, si bien correspondían a una idea de progresión
podían activarse indistintamente cada uno de ellos sin necesidad de seguir esa secuencia. Por tanto, podíamos pasar de un nivel 2 a un nivel 1 o de un nivel 1 a un nivel 3. Y esos niveles nos los iba a determinar, cuando pasábamos de uno a otro, se iba a determinar en función de la información y recomendación oficial de la OMS y del Ministerio de Sanidad. O bien cuando se produjese, que por suerte no hemos tenido tampoco ningún caso, de un positivo dentro de alguna de nuestras fábricas. ¿Vale? Y ya os digo, cada una de esos niveles comprendía toda una serie de acciones en función de la situación en cada momento. Cuando se aprueba este sistema de niveles de actuación, tenemos una preocupación importante. Ya no solamente respecto a las plantas que tenemos en España, sino nuestra preocupación en aquel momento, y sigue siéndola hoy, lógicamente, aunque ya más diluida porque ya la situación ha ido cambiando y ha ido mejorando, con nuestra planta en Cabo Verde. En Cabo Verde tenemos una planta que emplea a 1.500 personas, una planta conservera, donde estamos en un país en desarrollo, en un país que tiene también sus dificultades. Y para que os hagáis una idea, pues en la isla, Cabo Verde tiene 10 islas, nosotros estamos en la isla de São Vicente, y en esta isla donde estamos, hablando con las autoridades allí, con lo que son médicos y demás, solo cuenta con 2 respiradores, destinados principalmente a recién nacidos. Imaginaros que lo que podría haber pasado allí, y por tanto el miedo y lo que serían las medidas se acentuaron especialmente en esta planta de Cabo Verde. 1.500 por un lado, más otra sociedad participada allí, donde tenemos 200, 300 trabajadores más, ¿no? Por tanto, la situación era al menos preocupante. Por suerte no ha pasado nada, pero sí que os quiero dar también un poco ese enfoque a medida que vayamos hablando y presentando las medidas de lo que hemos hecho también allí, ¿vale? Bueno, pues esto digamos que sería el sistema de niveles, y lo que sí os quiero comentar ahora, igual que también hizo Juan Carlos, son un poco las medidas. Yo las he clasificado: medidas que obligan a la empresa, medidas que obligan por igual a empresa y a trabajadores, y luego en un último apartado, un tercer apartado, lo que serían las medidas que aplican principalmente a los trabajadores, porque de ahí también deriva un poco la responsabilidad de cada uno, ¿no? Aunque responsabilidades somos de todo, pero sí a quién afecta más y quién tiene que ser al final quien la lleve a término, ¿no? En cuanto a las medidas que obligaron a la empresa o las medidas que ha puesto en marcha la empresa, tenemos una reunión diaria del Consejo de Administración desde antes incluso que se decretase el estado de alarma a mitad de marzo, y con la Dirección General para el seguimiento del COVID. Diario significa también que es sábados y domingos. Se ha reunido y se sigue reuniendo a día de hoy. Se ha constituido un comité diario de seguimiento del COVID, lo conforma el director general, los gerentes de operaciones tanto para España como para Cabo Verde, que son las personas de máxima responsabilidad fabril. Está también en este comité de seguimiento la directora de Calidad y Seguridad Alimentaria, el responsable de Prevención de Riesgos Laborales, el responsable del servicio médico y el director de Recursos Humanos, en este caso yo. Sí deciros que este comité diario, que nos reunimos todos los días a las 5 de la tarde y seguimos reuniéndonos, ha sido una fuente de aprendizaje, yo os diría, tremenda, ¿no? Tremenda, porque aquí no hemos ido a grandes acciones, sino que nos hemos parado en el detalle. La persona, pues para que os hagáis una idea, la persona que no se puso la mascarilla en los autobuses que llevaban a nuestros trabajadores de vuelta a casa a Cabo Verde. Y eso pues le dedicamos un tiempo, y de ahí surge una acción bien individual, bien colectiva. Por tanto, ese nivel de detalle nos ha permitido tener un conocimiento absolutamente de todo, y bueno, pues sí, también nosotros, de alguna manera, cambiando cosas, modificando cosas, implementando otras y demás. Para que veáis cómo funcionamos, este comité diario de seguimiento se reúne a las 5 de la tarde todos los días, y se levanta un acta estructurada conforme a los distintos puntos, y ese acta es de la que trata el día siguiente en la reunión de las 12 de la mañana del Consejo de Administración. Aparte de este comité de seguimiento corporativo, hay después comités de seguimiento local, por ejemplo en Cabo Verde, que se coordina también con la otra empresa
que tenemos participada, ¿no? La tercera medida que se puso en marcha fue la implementación de un procedimiento interno en casos de actuación de coronavirus. Nos preocupaba que pudiésemos tener un caso, porque esto cambiaba radicalmente el planteamiento inicial. Y nosotros aquí nos hemos guiado siempre por un principio de prudencia, también lo comentaba antes Juan Carlos. Cualquier persona que supere temperatura, nosotros la tenemos en 36,4, ese es nuestro rango, o cualquier persona que llame o presente sintomatología, que no tiene por qué ser completa, pero desde lo que puede ser una tos o demás, nosotros por principio de prudencia y hasta que lo vean el servicio de salud, ¿vale? Pues lo que se le da es un permiso para que pueda estar en una cuarentena preventiva o en un tiempo preventivo hasta que nosotros lo podamos, se pueda comprobar que no es coronavirus, que no tiene ningún problema. Y hasta ahora hemos tenido algún caso esporádico y, bueno, pues lo hemos ido salvando, por suerte, tras los resultados de los distintos test y demás, negativo. Pero previo a todo esto, el propio procedimiento nos exigía que, si bien estábamos esperando lo que era el resultado de esas pruebas, nosotros ya teníamos identificado los hábitos del trabajador, si era fumador, si no lo era, si era una persona de riesgo o no lo era, con quién había mantenido contactos, si siempre había mantenido las protecciones que nosotros os comentaré también a continuación, sobre todo por si acaso tuviésemos que activar dentro de ese procedimiento una fase nueva, ¿no? Luego, otra de las medidas que se puso en marcha de forma inmediata fue la preservación de las distintas fábricas, principalmente, lógicamente, en España. Aquí tenemos 2 plantas, una en Málaga y otra en La Línea. Justo cuando se declara el estado de alarma, recordaréis que todo lo que era el Valle del Guadalhorce se consideraba una zona de confinamiento. En cambio, la línea de la Concepción, en Cádiz, pues parece que estaba, y así, bueno, fue sucediendo que no estaba o no tenía tanto riesgo de contagio, de contaminación. Y aquí lo que hemos hecho ha sido un proceso de bunkerización de nuestras plantas. Por tanto, se interrumpieron cualquier flujo desde Málaga a La Línea, que era un flujo habitual y normal de nuestro personal de I+D, para hacer pruebas, de nuestro personal de oficina técnica, etcétera, etcétera. Eso quedó absolutamente interrumpido, porque nuestra idea, en un posible nivel 3 de actuación, significaba o conllevaba, en caso de que se viese afectada una de las plantas, pensábamos en aquel momento que podía ser Málaga, no tuvimos ese problema, pero todo apuntaba que podría caer la primera, podría ser Málaga, pues para tener lo que llamábamos una fábrica limpia, en ese momento, donde trasladar todo lo que sería la producción. Tened en cuenta que nosotros, por el producto que elaboramos aquí en España, es un producto semifresco, todo lo que son ahumados, con una corta duración, con una caducidad corta, con lo que realmente esto no nos da la misma accesibilidad que puede ser una conserva. Una conserva tiene una caducidad en torno de 5 años, ¿no? Por tanto, bueno, estamos hablando de que teníamos que tenerlo previsto por si teníamos que trasvasar allí toda la producción, en esa idea de seguir manteniendo el servicio a nuestros clientes y esa línea y esa cadena de distribución. Establecimos un plan de comunicación muy fuerte a través del portal del empleado. Ha sido una herramienta para nosotros vital. Todo el mundo, a través de su teléfono móvil, accede al portal del empleado. Todo el mundo estaba viendo todas las últimas noticias, todo lo que iba saliendo, todos los anuncios de empresa. Hemos tirado de tablones de anuncio, WhatsApp, Facebook, porque Facebook para nosotros en Cabo Verde es el medio de comunicación más efectivo, más rápido, porque está muy extendido allí en la isla. Cartelería, señalización, y aquí hemos hecho también de todo, desde las campañas iniciales de sensibilización, guías de actuación, hasta, por ejemplo, en la última Semana Santa, pues todos los consejos que recibieron los trabajadores, pues de cómo debían mantener el confinamiento esos días que no había trabajo, ¿no? Se determinó también todo el personal sensible, por patología previa, edad, situación, se los mandó a casa. Empezamos ya con todo el tema de toma de temperatura, todo el personal interno y externo en la entrada de nuestras instalaciones. Esto lo hemos ido cambiando. Estamos ahora mismo con la instalación, esto se estaba haciendo manual y por personal sanitario. Ahora lo vamos a hacer a través ya de sistemas de captación de flujos de personal de 30 en 30, ya con una serie de cámaras que son bastante modernas y que va a ayudar mucho a llevar ese control y que fluya la gente más rápido.
Hay una mayor presencia de nuestros médicos en planta y también de todo nuestro personal sanitario, enfermeros, auxiliares, etcétera. Y también hemos incrementado el número de recursos preventivos, es decir, de efectivos del Departamento de Prevención. Hemos reforzado la limpieza y la desinfección. Sí que partíamos también de aquí una ventaja. Nosotros, todo nuestro personal, por el tipo de producto que estamos elaborando y el tipo de industria que somos, pues todo el mundo ya estaba acostumbrado y trabaja con mascarilla, trabaja con guantes, trabaja con mandil, con lo que son toda una serie de medidas de protección. Por tanto, no supuso un cambio. Lo que sí hicimos fue reforzar la limpieza y desinfección de determinadas instalaciones. Así, por ejemplo, ya limpiamos los comedores o lo que son los vestuarios cada vez que hay un uso. Todo lo que las oficinas, todo lo que puede ser espacios comunes, se ha intensificado muchísimo esa limpieza y esa desinfección. Las personas que podían trabajar desde su domicilio están todavía en la actualidad bajo esa modalidad de teletrabajo. Solo hemos quedado en plantas determinados directores y determinadas personas clave desde el punto de vista de sistemas de información, etcétera, pues para poder mantener la actividad del resto en sus casas. Se han suspendido todos los viajes y reuniones, sigue suspendido, y bueno, será una cosa que yo creo interesante que podamos hoy tratar, cómo ese teletrabajo, todas estas nuevas formas como las que estamos empleando hoy, yo creo que han venido para quedarse, no solo más allá del COVID. Nosotros también solo pueden acceder a nuestras plantas proveedores y de servicios externos por imperiosa necesidad, exclusivamente por avería o para tema de repuestos, nadie más. Todo el personal externo debe cubrir un cuestionario específico sobre COVID-19. Hay un establecimiento también de un protocolo especial para los transportistas, tanto para la descarga de materia prima como para la carga de producto terminado. Se ha entregado una muda nueva de ropa de trabajo a todas las personas para que les permita una mayor rotación y así, evidentemente, todo el tema del lavado. Se han instalado mamparas transparentes en los comedores para garantizar ese distanciamiento social. También en nuestra planta de Cabo Verde, por el número importante de personas, se ha instalado también en los puntos de fabricación. Se ha trabajado todo lo que es el distanciamiento social. Esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ha llegado hasta el punto de que para trabajadores en Cabo Verde, pues determinando incluso la capacidad máxima de pasajeros por unidad, por autobús, ¿no? Se ha hecho también una entrada escalonada del personal para evitar colapsar los espacios comunes, en este caso los vestuarios y comedor. También los descansos del personal se han escalonado. De hecho, hemos tenido que habilitar nuevos espacios para comedor. Hemos limitado todos los flujos de personal dentro de fábrica. Por ejemplo, el personal ahora mismo que de producción que quiere dirigirse a recursos humanos, pongo el ejemplo, pues lo tiene que hacer a través de otros medios, no presencial, y bueno, pues nosotros hacemos la gestión, pero sin ese contacto personal. Aquí cobra un papel importante y relevante todos los mandos intermedios, que nos están ayudando mucho en todo ello. Y últimamente hemos establecido un grupo de supervisores, personas que hemos seleccionado dentro de nuestra plantilla, les hemos formado y son los que se encargan de que se cumplan esas medidas de distanciamiento social, de que la gente vaya con mascarilla, de que todo el mundo esté cumpliendo las normas. Por eso esta es una figura muy bien acogida, porque sabéis que siempre que se pone un supervisor puede dar pie y además un compañero a malos entendidos, y la verdad que ha funcionado muy bien y es de agradecer, ¿no? Luego, en el paquete de medidas que obligan a los trabajadores, pues insistimos mucho en el lavado de manos frecuente. Nosotros les hemos insistido mucho que el medio más eficaz es el agua y el jabón. Sí se podrá complementar, y así lo hemos reforzado, con dispensadores de geles hidroalcohólicos, pero eso no era la solución, sino que hemos insistido mucho, y ahí ha habido varias campañas de comunicación respecto a cómo deben lavarse las manos. La no utilización temporal de las duchas para evitar confluencia de personal en estas zonas comunes. Hemos establecido la obligatoriedad del uso de mascarilla, que hasta ahora lo era, como os decía antes, por tema de en producción, por el producto que estábamos
manejando y trabajando, pero ahora ya realmente lo es en todos los sitios. La persona va con mascarilla, cubierta de mascarilla, salvo en el momento que está sentado en el comedor y está ya protegido con su mampara y procede a almorzar, ¿no? Y en la oficina, las personas que hemos quedado, tanto aquí en La Línea como en Cabo Verde, pues nos hemos distribuido en los espacios existentes y siempre que circulamos por las instalaciones vamos provistos de esa mascarilla, ¿no? Se han restringido los flujos de personal entre el comedor, vestuario y el propio comedor. Por tanto, aquí lo que les estamos diciendo, oye, si tenéis que ir al vestuario cuando termináis en el descanso, por favor, hacerlo solo una vez y volveros, ¿vale? Y hemos establecido también como una nueva medida el uso de batas desechables para proteger, si cabe, más los uniformes de trabajo una vez que están en el tiempo de descanso, ¿no? Luego también, aparte, hemos puesto en marcha una serie de medidas sociales, ¿sí? Como ha sido un incentivo de asistencia durante la situación de COVID, equivale al 20% del salario básico que han percibido los trabajadores desde el pasado 16 de marzo. Hemos hecho una serie de donaciones de productos en aquellas localidades y países donde estamos operando a través de los ayuntamientos. Lo hemos canalizado a través del Ayuntamiento de Málaga, del Ayuntamiento de La Línea y también de la Cámara de Mindelo en São Vicente. Y hablamos, bueno, pues para que os hagáis también una idea, en Cabo Verde de más de 2 toneladas de producto de conserva. Se ha hecho en 2 fases. Y pongo aquí un ejemplo para que también podáis ver que la realidad allí es distinta a la nuestra de aquí. Pues incluso hemos llegado a la entrega de un kit de higiene personal para los trabajadores de Cabo Verde y para sus familias. Allí teníamos un gran problema y es que allí pues pocas casas tienen agua potable, ¿no? No tienen ni siquiera agua. Entonces, claro, exigirles limpieza, desinfección, etcétera, etcétera, pues era algo impensable porque no tenían ni siquiera los medios. Bueno, hemos reforzado también todo el tema, ahí sí, de temas de duchas, de higiene dentro de fábrica y demás. Y bueno, esto ha sido un poco lo que han sido las medidas, ¿no? Lo que sí hemos pedido, esto es un poco, les hemos explicado mucho en esas acciones de comunicación a nuestros trabajadores, que nuestra responsabilidad es la de cumplir con todas esas normas. Lo hacemos por nuestra propia seguridad y por la seguridad, evidentemente, de los restos de compañeros. Ello nos permitirá salir de nuestro trabajo y llegar a nuestras casas en condiciones de salubridad y sin ningún tipo de contagio. Y ello nos permitirá, que no es por ello menos importante, pues mantener la actividad productiva y, por supuesto, los empleos. Otro de las segundas premisas es la de comunicar. Por eso os decía lo vivo que es el comité de seguimiento diario, ¿no? Comunicar cualquier cuestión, cualquier idea, cualquier tema. Una cosa, aunque parezca menor, puede tener unas consecuencias. Hablamos de que el contagio puede entrar por cualquiera de las vías que al menos ni sospechamos, ¿no? Y luego colaborar activamente con esos mandos, con recursos humanos, con control sanitario, con todo el personal encargado de la supervisión, ¿no? Y esto ha sido un poco pues lo que hemos ido haciendo. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora mismo estamos trabajando, esta tarde tenemos una reunión para trabajar ya en todo lo que es el desescalado del personal de oficinas, tanto de los servicios centrales como de las distintas plantas, ¿no? Es un trabajo también que nunca habíamos hecho, del que hemos aprendido un montón y estamos, bueno, siendo unos auténticos expertos en todo el tema de mamparas, perfiladores, tornillos y, vamos, yo creo que de esta nos van a fichar seguro, ¿no? Y en cuanto al tema de producción, que también lo apuntaba Juan Carlos, nosotros hemos tenido una punta de producción importante, equiparable a lo que son nuestros tiempos de campaña en los primeros momentos de la declaración del estado de alarma, precisamente por el abastecimiento de los distintos clientes de las distintas tiendas. Y ahora estamos en una situación de normalidad, es decir, no hay altibajos, se está manteniendo una actividad normal a un 2 de junio. Siento haber sido tan rápido, pero bueno, sé que el tiempo es muy limitado. Vale, gracias. Muchas gracias, Diego, perfectamente. La verdad es que junto con Postres Montero también la verdad es que sois un ejemplo de empresa y de cómo os habéis adaptado y actuado ante esta situación tan compleja, porque se ha juntado
la necesidad de tomar unas medidas extremas de cuidado con unos picos de demanda y de necesidad de producción brutales. Por lo cual, bueno, como decía antes, es un ejemplo el sector agroindustrial que tenemos en Andalucía. Damos paso ahora a otra parte también importante, como ha sido cómo ha afectado las distintas medidas y normativas que ha ido tomando el Gobierno de la Nación en relación a la pandemia, y que muchos me habéis sufrido por la cantidad de circulares y de información que hemos tenido que ir enviando para informar a los asociados puntualmente. Pero estas medidas, y sobre todo el estado de alarma, ha afectado a muchos aspectos que afectan a las empresas desde el punto de vista legal, y para eso contamos con Montero Aramburu, para que nos explique y para que nos cuente cómo podemos, cómo tienen que actuar nuestras empresas ante esta situación. Así que, Ana, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo primero, sumarme al agradecimiento del resto de mis compañeros panelistas al Andaluz por la invitación, y un placer también compartir con ellos esta webinar. Como todos sabemos, durante estos meses el movimiento a nivel legal ha sido tremendo, y a diferencia de Postres Montero, de Juan Carlos y de Diego, no nos vamos a centrar en hablar del pasado, sino más bien, y dado que tenemos muy poquito tiempo para hacer unas reflexiones, voy a intentar hacer un acercamiento a cómo están actualmente las obligaciones en el ámbito mercantil y societario después de las últimas medidas o los últimos cambios normativos que ha habido. Fundamentalmente me voy a centrar en tres aspectos. Uno, todo lo que tiene que ver con la formulación y la aprobación de las cuentas anuales, que ha habido una modificación recientemente. También una reflexión sobre la celebración de los órganos sociales, y por último una reflexión, y a pesar de que estamos en un sector que, como estaba apuntando Diego, pues no ha sufrido de forma no ha sufrido como otros sectores, ¿no? La incidencia del COVID-19, pero sí hacer una reflexión a esas tensiones de tesorería que tanto ahora como en el futuro pueden acontecer, incluso también a pérdidas, ya no solamente porque el COVID-19 haya afectado directamente, sino porque esas consecuencias indirectas por el mercado en el que nos movemos y por los terceros con los que nos relacionamos. Respecto, como digo, al tema de las cuentas anuales, simplemente apuntar que la formulación de las cuentas anuales, el plazo, se ha abierto un nuevo plazo, y que empezó a contar ayer, el 1 de junio, y son 3 meses, cuentan las empresas con 3 meses para formular las cuentas anuales, con lo cual tenemos de plazo hasta el próximo 31 de agosto del 2020. Respecto a la aprobación de esas cuentas anuales, la Junta General o las Asambleas Generales, en su caso, tendrán que reunirse dentro de los 2 meses siguientes a que finalice el plazo de formulación de las cuentas. Es decir, tendremos hasta el 31 de octubre plazo máximo para aprobar las cuentas anuales. En este sentido, en este ámbito, 2 reflexiones importantes. Uno, evidentemente, como sabéis, la formulación y la aprobación de las cuentas anuales durante el estado de alarma ha sido perfectamente posible y es válido, con lo cual esto lo único que nos hace es cerrar o confirmar los plazos que tenemos a partir del 1 de junio. En segundo lugar, y para aquellas empresas que aún no hayan formulado las cuentas anuales, sí creemos muy importante en este ejercicio, en el ejercicio 2019 que acabamos de cerrar, en el documento de la memoria, tener una especial consideración con el apartado de los hechos posteriores. Como sabéis, en los hechos posteriores de la memoria de las cuentas anuales se ven recoger aquellas circunstancias que no existían al cierre del ejercicio, pero que por su importancia pueden afectar a la imagen de la compañía. Pues en estos hechos posteriores, como digo, y dentro de ese deber de diligencia del órgano de administración, se debe de hacer una reflexión a cómo la crisis sanitaria del COVID-19 puede afectar a la compañía. Evidentemente, ante la incertidumbre que tenemos de recuperación económica, no vamos a poder, o va a ser complicado inicialmente, expresar en esa memoria cuáles van a ser
las consecuencias de ese hecho posterior, pero sí referirlo y indicando incluso, bueno, pues que aún no se sabe cuáles van a ser las consecuencias o qué incidencia puede tener la compañía, pero sí dejarlo apuntado. La segunda de las cuestiones que quería compartir con ustedes es el tema relativo a la celebración de los órganos sociales. Como saben, desde la declaración del estado de alarma se han podido venir celebrando tanto las reuniones de los órganos de gobierno, consejos de administración o junta directiva en caso de asociaciones, como las juntas generales, se han podido venir celebrando mediante videoconferencia o mediante llamadas telefónicas múltiples, a pesar de que esa opción no estuviera recogida en los estatutos de las sociedades. Esta medida o esta forma de celebración telemática de las reuniones exigía que se cumplieran básicamente dos requisitos. En primer lugar, que las personas, miembros de los órganos de administración y las personas que tuvieran derecho de asistencia a esas reuniones tuvieran o dispusieran de los medios telemáticos necesarios para conectarse, y en segundo lugar, que el secretario ya fuera del Consejo o de la Junta dejara constancia en acta de la identificación de las personas que se conectaban. Pues bien, ¿qué nos encontramos ahora? Pues que esta medida que se adoptó en su momento tiene vigencia durante la declaración del estado de alarma, con lo cual nos vamos a encontrar, salvo que se dicte alguna norma al respecto, que una vez finalizado el estado de alarma no va a ser posible celebrar las reuniones que os estoy comentando por videoconferencia. Nosotros creemos que debemos de estar atentos y que lo lógico es que se adoptara una medida que ampliara algo el plazo de estas reuniones telemáticas, porque no tiene demasiado sentido, y sobre todo cuando estamos hablando de sociedades o de entidades que puedan tener muchos socios o muchos asociados, no tiene demasiado sentido que se esté exigiendo esas distancias, esas medidas de distancia social, y que por el contrario no tengamos otra forma de celebrar las reuniones que no sea presencialmente, ¿no? Con lo cual, como digo, debemos de estar pendientes a lo que sucede en las próximas semanas en función de cuándo se vaya a levantar definitivamente el estado de alarma. Y por último, quería hacer una reflexión, como decía al inicio, en relación a esas dificultades de tesorería que algunas sociedades, quizá menos del sector agroalimentario, pero sí de otros sectores, ya están notando y que pueden llegar a cualquier sector en el futuro, y también al tema de las pérdidas que se pueden ocasionar en la compañía, todo provocado como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. En este contexto entendemos que el órgano de administración debe estar muy alerta y muy pendiente de estas dos cuestiones. En primer lugar, y en relación a las tensiones de tesorería, si esas tensiones de tesorería se mantuvieran en el tiempo y devinieran estructurales, nos podrían llevar a una situación de insolvencia, es decir, a una situación en la que no podamos hacer frente a nuestras obligaciones con carácter general y, por tanto, el órgano de administración tuviera que solicitar la declaración de concurso, porque en caso contrario, pues sabemos que nace una responsabilidad importante, ¿no? a nivel patrimonial, personal. Pues, ¿qué medida ha adoptado el Gobierno en relación a estas circunstancias? Lo que ha hecho es que ha suspendido la obligación de solicitar el concurso de acreedores hasta el próximo 31 de diciembre del 2020, dando, por tanto, un respiro a las compañías que se puedan encontrar en esta situación de insolvencia para que no se vean abocadas al concurso. En este contexto y en esta situación de tensiones de tesorería, cobran una especial importancia a las que se han venido denominando las instituciones preconcursales, es decir, aquellos acuerdos que pueden adoptar o pueden negociar sociedades que prevean que van a tener dificultades de tesorería con sus acreedores, y que de reunirse esos acuerdos o de contar esos acuerdos con determinados requisitos va a implicar que los mismos puedan gozar de determinados beneficios. Estoy hablando de acuerdos como pueden ser quitas, aplazamientos en la deuda, conversión de deuda en capital. ¿Y cuáles son esos beneficios de acudir a estas instituciones preconcursales? Bueno, pues fundamentalmente que si en el futuro la sociedad se ve obligada a presentar un concurso, estos acuerdos van a ser irrescindibles, están protegidos. En segundo lugar, se va a privilegiar el dinero nuevo que se dé durante este periodo en un futuro concurso, es decir, esa entidad que aporta fresh money va a tener después, a la hora de cobrar,
una preferencia. Y por último, muy importante, en las negociaciones con los acreedores de pasivos financieros vamos a poder extender los acuerdos que se hayan alcanzado con determinados acreedores de pasivos financieros al resto de los acreedores de pasivos financieros, por lo cual esto es una medida muy interesante si nos encontráramos en esa situación de dificultades de tesorería, como comento. En segundo lugar, y respecto a las pérdidas, ¿qué medidas se ha adoptado? Pues el Gobierno lo que ha hecho es que ha desactivado la causa de disolución por pérdidas ocasionadas durante el ejercicio 2020. Recordarán ustedes que en la crisis del 2008 se acordó una medida similar y, por tanto, tendremos que atender al resultado del ejercicio 2021 para determinar si una compañía está en pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que temporalmente nos iremos al inicio del año 2022, cuando se cierren las cuentas del 2021, para verificar si esa compañía está en causa de disolución. Recordad que una compañía está en causa de disolución cuando las pérdidas o cuando su patrimonio neto quede reducido a una cifra inferior a la mitad del capital social. En esa circunstancia, el órgano de administración lo que debe de hacer es convocar la Junta General para o bien acordar la disolución de la compañía o adoptar alguna medida como un aumento de capital o como un préstamo participativo que enerve esa situación de insolvencia y que haga salir de la causa de disolución. Como digo, estas medidas están pensadas fundamentalmente para aquellas empresas que en una situación ordinaria de mercado son viables, que como consecuencias de la crisis que ha provocado la pandemia, el COVID-19, no se vean abocadas a su cierre, al cese de la actividad y como digo, se pueda seguir manteniendo ese tejido empresarial. De forma paralela se ha de algún modo matizado o suavizado las obligaciones del órgano de administración en estos dos aspectos, de modo que esos órganos de gestión de las compañías se puedan dedicar a mantener la viabilidad y a reestructurar y gestionar esta crisis, en lugar, como digo, de tener que adoptar medidas que vayan tendentes o sean en la línea de disolver o de llegar a un concurso. Y sin más, paso la palabra a Miguel Ángel nuevamente. Muchas gracias, Ana. La verdad es que es muy interesante, muy clarificador y muy concreto. Estaremos atentos a eso que comentas de las asambleas y juntas generales presenciales, porque como sabéis, como secretarios que sois del Andaluz, pues tenemos pendiente la celebración de nuestra asamblea general, así que habrá que ver cómo podemos llevarla a cabo. Perfecto, pues finalizamos con Esperanza Borrero, también de Montero Aramburu, especialista en la ley de cadena alimentaria, que yo creo que nos va a trasladar cuestiones muy interesantes relacionadas con la misma. Así que, Esperanza, cuando quiera, muchísimas gracias. Miguel Ángel, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias y muchísimas gracias también al Andaluz por haber contado con nosotros, ¿no?, para esta jornada. Como decías, yo voy a hablar sobre el presente y el futuro de la ley de la cadena alimentaria. Paso a compartir con vosotros también una presentación que he preparado. En concreto, he dividido esta presentación en 4 grandes bloques. En un primer momento voy a hablar sobre cuál es el contexto normativo de la ley de la cadena alimentaria. A continuación, y por eso he hablado de presente, voy a exponer cuáles son esas novedades que se han introducido recientemente con carácter de urgencia mediante Real Decreto Ley 5/2020. En tercer lugar, y ya mirando al futuro, voy a comentar las disposiciones más importantes de la directiva, cuya incorporación a nuestro ordenamiento es inminente. Y finalmente voy a acabar pues, haciendo una serie de recomendaciones o propuestas de actuación en relación con toda esta nueva normativa. En primer lugar, respecto al contexto normativo y temporal, la ley es de agosto de 2013, entró en vigor en enero del 14 y durante todo este tiempo, a pesar de que la ley ha funcionado, pues se ha constatado por parte del legislador que se necesitaban determinadas medidas para que realmente fuese efectiva. Esas nuevas medidas se han introducido con carácter de urgencia, como veis en este Real Decreto al que me he referido anteriormente, de 25 de febrero. Es importante, son medidas muy importantes, como ahora vamos a ver, de obligado cumplimiento para todos los operadores de la cadena alimentaria desde su entrada en vigor, que fue el día 26 de febrero, y además se nos concede en el Real Decreto un plazo para adaptar
la operativa y los contratos a estas nuevas disposiciones. Y en concreto ese plazo finaliza, como podéis ver, el 26 de agosto de 2020, una fecha muy importante para tener en la cabeza. En tercer lugar, y como decía, mirando al futuro, es inminente la incorporación de la Directiva 2019/633 de 17 de abril, que tendrá que ser incorporada a nuestro ordenamiento no más tarde del 1 de mayo de 2021 y cuya aplicación será ya obligatoria a partir del 1 de noviembre también del próximo año. Además, que ya sabemos que con ocasión de la incorporación de esta directiva se va a hacer una gran reforma de la ley de la cadena alimentaria, a la que por supuesto vamos a estar muy pendientes. Antes de entrar en el análisis de cuáles son esas novedades, recordemos quién está incluido y quién está excluido de la ley de la cadena alimentaria, cuál es el ámbito de aplicación de la ley. Están incluidos pues, todos los operadores desde la producción a la distribución de alimentos, igualmente operadores de envasado, transformación, acopio de alimentos, la compra de animales, piensos y materias vivas para alimentación de animales. Sin embargo, quedan excluidos, queda fuera de la ley pues, las actividades de transporte, las relaciones, el canal Horeca, las relaciones con los consumidores y además las entregas de productos que se hagan por parte de los socios a sus cooperativas. La propia ley además distingue un doble ámbito de aplicación. Hay un bloque de artículos que yo he llamado aquí ámbito amplio, que se dirigen a todos los operadores de la cadena alimentaria. Luego hay un ámbito que he llamado reforzado, pues son un bloque de artículos que están destinados específicamente a aquellas operaciones en las que haya contratos por importe igual o superior a 2.500 euros, en la que una de las partes, en la que uno de los operadores tenga una situación de dependencia o desequilibrio. Señaladamente, pues que una de las partes tenga la condición de pyme y la otra no, que una de las partes tenga la condición de productor primario y la otra no, o que se trate de un operador con dependencia económica respecto del otro. Expuesto lo anterior, vemos las novedades que afectan a este último bloque que he comentado a los operadores, a aquellas operaciones en las que haya una situación de dependencia o desequilibrio, y son principalmente tres. La primera, la formalidad escrita en los contratos. Es cierto que esto era ya una obligación que venía del año 2013, pero ahora la novedad, y es importante, es que ha pasado de ser una infracción leve, que se sancionaba hasta 3.000 euros, ha pasado a ser una sanción grave, que podrá acarrear sanciones de hasta 100.000 euros. Por tanto, es claro que el legislador pretende que haya contratos por escrito en el sector. En segundo lugar, otra novedad importantísima es referente al precio. El precio, por supuesto, tiene que ser parte de los contratos, es parte esencial, si no la más importante, y lo que el legislador nos dice es, oiga, si el precio es variable, deberán establecerse en el contrato los factores objetivos, verificables y no manipulables, que nos ayuden a determinar, que determinen ese precio. Factores que el legislador habla de unos factores que pueden ser facultativos, que podrán emplearse o no en el contrato, que son como la evolución de la situación de mercado o el volumen entregado, pero la novedad es que hay un factor obligatorio que debe necesariamente constar y establecerse en el contrato, y es el coste efectivo de producción. Es decir, debemos establecer en los contratos cuál es el coste efectivo de ese proveedor respecto de ese producto y tenerlo en cuenta para la determinación del precio. Importante que, de no hacerlo así, hablamos también de una infracción grave que puede acarrear sanciones, como veis, de hasta 100.000 euros. Y precisamente en relación con esta segunda modificación hay otra de carácter formal, y es la necesidad de incluir en los contratos una manifestación, una indicación expresa que diga que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción. Por tanto, es necesario introducir esa cláusula obligatoriamente en los contratos y forma parte de ese contenido mínimo obligatorio que establece la ley. Esto será pues, una infracción leve, no hacerlo así. Respecto a las novedades que afectan a la totalidad de los operadores son también muy importantes, especialmente la primera, y es la prohibición de destrucción del valor de la cadena alimentaria. Es decir, se prohíbe, se obliga al operador que compra a pagar al operador inmediatamente anterior un precio que cubra el coste efectivo de producción. En definitiva, se prohíbe comprar a pérdidas, y esto pues, también será una infracción grave con sanciones, como estamos viendo, de hasta 100.000 euros.
El Real Decreto también regula las actividades promocionales, le da una especial importancia en el sentido de que estas actividades, por supuesto, están permitidas, pero necesitan de un acuerdo explícito de las partes implicadas, acuerdo respecto al precio, la cobertura geográfica, el volumen, y además nos dice que se prohibirá aquellas actividades promocionales que puedan inducir a error sobre el precio, sobre la imagen, o incluso actividades promocionales que perjudiquen o desmerezcan la calidad y el valor del producto en sí. Y esto también infracción grave de hasta 100.000 euros. Finalmente, en el ámbito de las sanciones me ha parecido es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, como digo, fue en el 26 de agosto, se ha acordado que se dé publicidad a las infracciones tanto graves como muy graves, con los efectos no deseados reputacionales que conocemos, ¿no? Y simplemente indicaros que será una sanción muy grave cuando se haya cometido 2 sanciones graves en el plazo de 2 años. Estas sanciones muy graves, pues infracciones muy graves, perdón, serán sancionables hasta con 1 millón de euros. Ahora, expuesto lo que tenemos en el momento actual, miremos al futuro, miremos a la directiva, que, como digo, su incorporación es inminente el próximo año y debe incorporarse al ordenamiento jurídico. La directiva es muy interesante, contiene, como veis en esta diapositiva, un listado de prácticas que ya se consideran desleales por sí mismas. La primera de ellas es en relación a los pagos más allá de 30 o 60 días, dependiendo si son productos perecederos o no perecederos, y el inicio del cómputo de ese plazo, la directiva lo fija bien desde la entrega de la mercancía, bien desde la fijación del precio. Cosa que a nuestro juicio es muy razonable, es más razonable que nuestra normativa interna, que, como sabéis, necesariamente debe iniciarse el cómputo de ese plazo desde los 30 o 60 días desde la entrega de la mercancía. También se considera una práctica comercial desleal pues cancelar pedidos con una antelación menor a 30 días, en los que ya el proveedor no puede encontrar, no tiene otra alternativa, modificar unilateralmente los términos más esenciales de un contrato, o exigir pagos que no estén relacionados con la venta de los productos, o pagos por deterioro de esos productos, una vez deterioros que se hayan producido una vez que se haya traspasado ya la propiedad al comprador, por ejemplo, que se haya hecho en el local de comprador sin que sea culpa del proveedor. También, y en relación con lo que busca también nuestro legislador español, pues la negativa, será una práctica comercial desleal, la negativa a confirmar los términos de un contrato por escrito, utilizar o divulgar secretos comerciales. Luego hay una serie de prácticas, también es muy interesante conocerlas, que son prácticas que a priori están prohibidas, salvo que haya un pacto previo, un pacto que deberá ser claro, transparente y sin ningún tipo de ambigüedad. Es decir, podemos utilizarlas, pero siempre pactándolo previamente y de manera clara en los contratos, como puede ser la devolución de productos no vendidos sin pagarlos, o exigir pagos por almacenamiento, exigir el coste de descuentos en los que haya habido una promoción, o exigir pagos por publicidad o por comercialización, o incluso por acondicionamiento del local donde vamos a vender esos productos. Este es, por tanto, el contexto, esto es, por tanto, la actualidad y el futuro, ¿no?, que viene con la directiva. Ahora, expuesto lo anterior, hacemos una serie de propuestas de actuación, de recomendaciones, siempre teniendo presente, teniendo en la cabeza esa fecha límite del 26 de agosto de 2020, que es cuando finaliza el plazo que nos da el Real Decreto para adaptar nuestros contratos, nuestra operativa a las nuevas disposiciones introducidas en la Ley de la Cadena Alimentaria. Lo primero que consideramos fundamental es hacer un análisis de la operativa de cada producto. Cada producto, vosotros bien sabéis, es muy diferente, una operativa uno del otro, y por tanto habrá que analizarlo para ver si se cumplen o no las disposiciones de la ley, y poder así ofrecer, una vez conocida bien la operativa del producto, ofrecer herramientas jurídicas que permitan cumplir de una forma respetuosa con la ley de la cadena, pero al mismo tiempo respetar la operativa de las empresas. Además, fundamental también que en este plazo se haga una revisión exhaustiva de todos los contratos que están actualmente en vigor, para incorporar todas esas cláusulas
que ahora mismo que han devenido obligatorias por virtud de este Real Decreto, incluso en aquellos aspectos más sensibles como el tema del precio que hemos visto, el coste efectivo de producción, pues incorporar cláusulas que estén manuscritas por los propios proveedores, los propios vendedores, en un lugar destacado en el contrato que de su puño y letra nos indiquen que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción o que este ha sido mi coste de producción, para que luego no pueda entenderse que son cláusulas predispuestas. También recomendamos, si hay un proveedor con el que sea muy recurrente, pues hacer unos contratos marcos que bien revisados, que incluyan todas las cláusulas necesarias que hemos visto de la ley de la cadena alimentaria, y luego, para dar agilidad a la operativa, pues hacer confirmaciones por escrita que podemos ir incorporando a cada uno, a los contratos marcos. Igualmente, sería conveniente tener un protocolo de actuación en el que se pueda, una vez identificada la operativa de cada producto, pues incluir unas mejores prácticas, un checklist que nos haga evitar prácticas que puedan ser sancionables o que a lo mejor no sepamos que sean sancionables, y tenerlo siempre presente. Incluso distribuirlo con los comerciales y darles una formación para que también estén al tanto de todas las novedades en la ley de la cadena alimentaria. Por último, también estamos observando cómo los grandes operadores y grandes superficies que venden al consumidor final están exigiendo certificados de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Un certificado que expresamente se diga que el precio pactado con ese proveedor cubre el coste efectivo de producción, y además certificados de que los proveedores de su proveedor igualmente cumplen las disposiciones de la ley de la cadena. Por tanto, como todos sabemos, para ellos es fundamental garantizar el cumplimiento de la ley, y pensamos que este tipo de documentos certificados firmados por los representantes de las empresas dará mucha seguridad en nuestras relaciones con este tipo de operadores. Y además, no solamente por evitar sanciones, que las hemos visto que son muy elevadas, sino también por la posibilidad de perder grandes clientes, ¿no? Porque se produzcan este tipo de situaciones, clientes que, al igual que muchos de ustedes, estarán adheridos al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, y por tanto están obligados a cumplir la ley, pero además tienen el compromiso de hacerlo y están comprometidos con una serie de principios. Por tanto, esto, bueno, son unas recomendaciones generales. Como digo, es fundamental el caso a caso y hacer un análisis de la operativa de cada empresa para poder hacer las mejores recomendaciones jurídicas y adaptar esa operativa a la nueva normativa. Y sin más, muchísimas gracias, y por supuesto quedo a disposición para cualquier duda que pudiera surgir. Muchas gracias, Esperanza. La verdad es que es muy interesante estas propuestas de actuación que comentas. La verdad es que son cuestiones que afectan al día a día de cualquier empresa alimentaria que trabaje con la gran distribución, incluso con otro tipo de clientes. Hay cuestiones que prohíben esta normativa, que son cuestiones que se recogen en cualquier listing fee que firmemos con cualquier cadena de distribución, con lo cual habrá que estar muy, muy atentos, y desde aquí de la asociación pues también nos prestamos a los asociados para que nos trasladen cualquier tipo de dudas en este sentido, porque no todas las empresas disponen de departamentos jurídicos propios, y la verdad es que es una cuestión muy importante y que nos va a afectar mucho a todas las empresas agroalimentarias. Muchas gracias a todos por vuestra exposición. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Pasamos ahora al turno de preguntas, si os parece. Y nos pregunta en primer lugar José Luis García Melgarejo de Soicer, que es una certificadora con la que Landaluz acaba de firmar un convenio de colaboración. Una pregunta muy interesante, que señala que en relación con los riesgos derivados del COVID-19 existen protocolos que han surgido para validar la correcta aplicación de las medidas aplicadas, obteniendo una certificación. ¿Qué opináis de este tipo de certificación, y si puede ayudar a reforzar la organización proporcionando garantías tanto a nivel interno e incluso una diferencia competitiva? Así que, Juan Carlos, Diego, tenéis que activaros el micrófono. Bueno, Perfecto. Yo creo que todavía este tema está un poco verde. Yo creo que la gran distribución todavía está
bueno, viendo lo que ha hecho, cómo ha hecho los pedidos, porque realmente también parte de lo que nos ha pasado, de repente esa avalancha de pedidos ha venido por un poco de miedo por parte de la distribución, por lo menos en mi punto de vista. Sí es verdad que el consumo ha subido, pero nosotros hemos tenido puntas y de repente frenazos y yo creo que en cuanto a certificaciones ahora mismo, yo creo que no están en eso, no creo que ahora mismo marque la diferencia. Que en un futuro lo marque, no lo sé, todo depende un poco de cómo evolucione el virus, si hay vacuna más pronto, vacuna efectiva, más pronto o más tarde. Y bueno, yo creo que ahora mismo las empresas sinceramente no estamos en certificarnos por el tema de medidas, sino intentar hacerlo lo mejor posible y oye, si se queda, que esperemos que no, esta historia, pues a lo mejor sí hay que planteárselo como un elemento diferenciador, pero yo ahora mismo sinceramente no lo veo. Sí, nosotros también se nos ofreció por parte de distintas certificadoras y demás, se nos explicó, lo hemos estado valorando, lo hemos estado viendo, pero al final también, como dice Juan Carlos, nosotros hemos optado ahora mismo por un poco esperar, ¿vale? Estamos todavía con la vorágine un poco de medidas, de cuestiones más a nivel interno y luego ver realmente, bueno, pues oye, si al final esto nos da mayor garantía de que está implementado y está todo bien y, por supuesto, que nos suponga una ventaja competitiva, ¿no? Pero de momento sí lo hemos estudiado, lo tenemos de alguna manera ahí, no descartado, pero de momento no es una prioridad ahora mismo en este momento, ¿no? Sí, perfecto, pues muchas gracias. Yo por mi parte también quería haceros una pregunta. Juan Carlos, como miembro de la Junta Directiva del Andaluz, pues ha formado parte del comité de crisis que formamos en la asociación y estuvimos pues tratando el tema de los test, Juan Carlos, y nos hemos encontrado con problemáticas, primero para poder acceder a ellos y después, una vez que se podía acceder, para la aplicación al personal. Entonces, quería saber un poco qué os parece esta situación, cómo han actuado los servicios de prevención en estos casos y demás. Bien, como bien dice, hubo un primer momento en el que nos movimos muchísimo. La verdad que tuvimos disponibilidad de comprarte a unos precios como 3 veces menores a los que ahora hay que pagar. Pero es cierto también que había una incertidumbre en la legislación que bueno, pues nos frenó, la verdad que nos frenó. Ahora mismo lo que vemos es que, claro, ante la desescalada, que todo el mundo está ya saliendo, está haciendo dentro de lo que se puede, vida normal, ¿no? Claro, en hacer un té ahora a tus trabajadores, pues puede ser que se lo acabes de hacer y a la hora siguiente se contagie, porque evidentemente ahora mismo ya hay más probabilidad en cuanto a interacción social. Si es verdad que el virus parece que ya no está en gran cantidad o la carga viral, como se dice, no es tanta. Pero sí es verdad que yo personalmente eché en falta varias cosas. La primera, que la administración se hubiera movido más en este sentido, nos hubiera ayudado para trasladar esa iniciativa para poder comprar test por nuestra parte. Además eran unos precios muy, muy competitivos. Pero también es cierto que los servicios de prevención en un primer momento se negaron a hacerlo. Ahora sí que es verdad que después sí que se puede, pero en un primer momento no estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Supongo que también por una incertidumbre a nivel legislativo. Ahora mismo, ya digo, ahora mismo pues nosotros, después de valorarlo y muy mucho, y tú lo sabes, Miguel Ángel, que hemos movido cielo y tierra a través de FIAP y otros organismos, bueno, nos hemos decantado por estar quietos porque y a ver qué pasa, porque también es cierto que parece que el gobierno va a hacer algunos test más, no lo sabemos, pero de momento ahí lo tenemos en stand-by. Vosotros, Diego, también os ha Sí, pasado algo similar, ¿no? Entiendo. Sí, nosotros también hemos estado valorando mucho todo el tema de los test y sí es verdad que al final hemos optado porque todos los casos que hemos tenido sospechosos, que luego han dado negativo y demás, bueno, pues se han derivado al servicio público, allí se les ha hecho los test, las comprobaciones y demás, y ya digo, han sido casos muy puntuales, con lo que tampoco teníamos nosotros una necesidad imperiosa de poder aplicar test, ¿no? Otra cosa es cómo cambia el escenario a partir de ahora. Sabéis que a partir de ahora
realmente esto de que realmente cuando tú tienes un caso sospechoso o un caso donde te plantea dudas, lo derivas al sistema público, ahora ya son los propios servicios de vigilancia de la salud que se tienen que hacer cargo. Por tanto, de alguna manera, esto nos va a tener que hacer replantear mucho esas cuestiones, porque va a tener que tener, sin lugar a duda, un método fiable, bien sea el test, PCR, bien sea la analítica microbiológica, lo que sea, pero algo nos espera, estoy convencido, ¿no? Y luego sí es verdad que hablando con otros colegas y otras personas de recursos humanos, preguntándoles también, porque lo habíamos comentado, ¿os acordáis? Cuando el primer contacto que yo mantuve con vosotros era para decir, oye, ¿cómo es esto de los test, no? Y yo creo que también hay un cierto miedo. Las empresas que lo han puesto en marcha, pues me comentaban que más o menos ahí puede darte un 6% tranquilamente de personas que están evidentemente con el COVID y son asintomáticas totalmente. O incluso otro porcentaje que hablaban también cercano del 6, donde son personas que ya han pasado la enfermedad. Imaginaros eso tienes una empresa normal, está trabajando con normalidad y de repente empiezas a hacer test y te empiezan a salir no otra cosa que lo que son los ratios o los porcentajes generales. Pues lógicamente habrá un antes y un después porque la alarma puede ser brutal. Eso es un poco lo que me dicen otros colegas también que han puesto en marcha esto y dicen que se han precipitado probablemente en este tema. Pero que será un tema que sin duda tendremos que abordar no tardando mucho. Seguro. Así es. Sí, Ana, yo también quería trasladaros una pregunta porque me ha parecido muy interesante. Es verdad que al sector agroindustrial en su conjunto pues no ha sido uno de los más afectados por esta crisis económica que ha venido de la mano de la crisis sanitaria, pero sí que tenemos muchas empresas, sobre todo aquellas más destinadas al canal Horeca y productos gourmet, que sí se han visto afectadas económicamente. Y comentabas que para la declaración de estado de insolvencia se tomarían en cuenta las cuentas de 2021, ¿estamos hablando? No tienes que activar el micrófono. Perdona, Miguel Ángel. He diferenciado dos situaciones. He diferenciado la situación de dificultades de tesorería, es decir, dificultades financieras que no podamos afrontar los pagos corrientes y sí estaríamos en una situación o posible situación cercana a la insolvencia que nos llevaría al concurso y que eso, como digo, ahora mismo está suspendido y que en todo caso lo que hay que poner en marcha son negociaciones con los acreedores dentro de ese marco preconcursal. Y yo me refiero a la causa de disolución. Exactamente, la causa de disolución, que como sabéis va referido al patrimonio, al desbalance patrimonial, lo que establece la norma es que las pérdidas que se ocasionen durante el año ejercicio 2020 no se van a tener en consideración para determinar si una compañía está o no en causa de disolución. Es decir, las pérdidas del 2020 es que no van a existir. Entonces, ¿qué pérdidas serán las que tendremos que tener en cuenta? Las del cierre, el resultado del ejercicio 2021, pero para eso nos vamos ya a 2022, con lo cual, como decía, vamos a entrar ahora en una situación, en un balón de oxígeno que nos da la norma para no preocuparnos por estas circunstancias hasta principios del 2022. Perfecto, muchas gracias, Ana. En relación, apuntar simplemente en relación a lo que estabais comentando, tanto Diego como Juan Carlos, de todas las medidas que se han implantado, nos parece que es tremendamente importante dejar evidencia de todos los protocolos y de todos esos trabajos que se están haciendo justamente dentro del deber de diligencia de la compañía en acometer en dar cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, a la OMS y por supuesto a la normativa legal, porque esto, si os dais cuenta, forma parte de lo que es un programa de compliance de la compañía, es una pata más del cumplimiento normativo y aunque se decida no optar por esos certificados en ese momento, pero internamente por una cuestión de responsabilidad, ya que se hace, que también se deje en evidencia que si en un momento determinado es necesario pues ponerlas encima de la mesa, que se tengan, ¿no? Sobre todo, Ana, hay una cuestión, ese fue un debate que nosotros nos trajimos también aquí a la empresa, y es que si os dais cuenta, se está llenando todo de recomendaciones. Es peligrosísimo el tema de la recomendación,
porque hemos visto, oye, ¿dónde termina la recomendación y dónde empieza la obligación? Pues está claro, es decir, y ahí comparto totalmente con lo que tú dices, Ana, es en la responsabilidad de un contagio dentro de tus instalaciones. Como no hayas tenido las medidas, como no hayas, si era recomendación, se te ha convertido en una obligación y a partir de ahí, con la consideración de accidente de trabajo, con la consideración de todo lo que ya sabemos que supone eso. Por tanto, a veces yo no sé si es mejor recomendar o obligar ya a golpe de BOE. Digo, una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Pero sí es verdad que nos alertan todos los servicios jurídicos que ojo, que todo lo que hagamos lo dejemos muy bien, que todo quede perfectamente recogido, porque al final después, ante cualquier cuestión de seguridad e higiene, lo que no esté escrito no vale, ¿no? Pero sí es verdad que esto nos ha generado a nosotros siempre mucho problema con este bombardeo de recomendaciones y recomendaciones, ¿no? Porque al final te vuelve un poco... Es mejor que te digan, mira, pues vas a tener que poner mamparas aquí, aquí, aquí. Más fácil, ¿no? Más caro, pero más fácil. Pero bueno, pero que hay que tener cuidado sin duda, ¿eh? Sí, la verdad es que últimamente el BOE se nos ha convertido en un libro de cabecera. No hay semana sin novedades. Bueno, agradecer a Juan Luis Oropesa, que también nos señala que es muy buena la reunión y muy clarificadora las presentaciones. Enhorabuena, muchas gracias a Juan Luis por sus comentarios y también muchas gracias a Juan Antonio Díaz, que nos comenta que quiere agradecer a los ponentes y las empresas productoras la profesionalidad y el mantenimiento de la cadena de suministro y comparte lo que se ha comentado de que hubiese sido imposible superar el confinamiento sin esta profesionalidad de las empresas. Y nos lanza la siguiente pregunta, que es también interesante. Si consideran un riesgo la relajación de las medidas actuales, no tanto en la actividad productiva, sino en la sociedad en general, a la hora de mantener los planes de contingencia. Bueno, yo creo que... ¿Qué pensáis? Perdón. Digo, no. No, por favor, Juan Carlos. Nada, al final yo creo que evidentemente el riesgo aumenta, pero también es cierto que hay que continuar la actividad. Tenemos que... Por eso es tan importante la formación del personal. Dentro de lo que podamos nosotros aportar a la sociedad, que nuestros empleados vayan bien formados en cuanto a las medidas preventivas, pues va a ser una aportación que, si bien es cierto, va a ser difícil de cuantificar, pero ahí va a estar, porque al final esto va a quedar en las personas. Vamos a ser los que verdaderamente vamos a hacer que esta pandemia se quede en lo que ha sido y lo que sigue siendo a pequeña escala ya, o que se repita una vez más, que eso ya a nivel económico va a ser algo muy serio porque hay muchas empresas que quizá el primer golpe lo van a poder aguantar, pero un segundo golpe va a ser difícil. Entonces, bueno, al final, pues eso, sí que hay riesgo, pero tenemos que aprender a vivir con este virus hasta que tengamos ya la vacuna. Y a nosotros, en esta pregunta que comenta también Juan Antonio, lo que nos preocupa muchísimo es sobre todo que la rutina, caer en la rutina, porque sabemos que la rutina y la relajación en este momento es el primer y principal enemigo que tenemos. Todo lo que se ha hecho puede desvanecerse en cuestión de minutos. Y ahí es donde estamos. Las últimas campañas que nosotros hemos puesto en marcha son precisamente con ese lema de que es de la rutina nuestra principal enemiga en este momento. Es decir, no pasa nada, pero debemos mantener la alerta hasta que quede esto claro, porque yo no sé todavía si esto es una fase, se ha parado por el verano, si vuelve en el tema. Esto es como el chiste, ¿no? No sabemos, no pilles ahora el COVID-19 que va a salir el 20, ¿no? Entonces, por eso que al final no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Muy bien, pues nos hemos pasado un poquito del tiempo, hemos entrado ya en horas ya de consumir alimentos de Andalucía, precisamente, así que pero ha estado muy interesante, la verdad, y por eso ha merecido la pena adentrarnos un poquito más de tiempo. Por mi parte, agradecer a todos los ponentes por venir, por estar y acompañarnos hoy y dedicarnos su tiempo, a Juan Carlos López Rueda de Postres Montero, Diego Canal de Uau Group, también a Montero Aramburu, a Ana Gamero y Esperanza Borrero, muchísimas gracias. Poner a disposición la asociación y a Montero Aramburu para cualquier duda que pueda surgir en este aspecto. Y emplazaros al próximo webinar del Andaluz, que comunicaremos próximamente, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias.